Ok, hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que estén viendo este video. Lo que nos correspondía hablar en la clase del martes era sucesiones y series. Nosotros ya empezamos a hablar de sucesiones y pues en sí, recuerden que teníamos que una sucesión es una secuencia de términos que tienen una relación entre sí. Entonces tenemos que una sucesión es monótona si la sucesión es creciente. ¿Y qué significa que sea creciente? Lo que en sí quiere decir es que em, para todo n, a sub n es menor que a sub n más 1. Es decir, que siempre el término anterior va a ser más pequeño que el término que le sigue. Es decir, 2 es menor que 6, pero 6 es menor que 10. Y 10 es menor que 14, y 14 es menor que 18, y así sucesivamente. Siempre o para cada uno de los términos, el anterior siempre va a ser más pequeño que el término que le sigue. Y decimos que una sucesión es decreciente. Sí, entonces para cada término, el término anterior es ahora más grande que el término que le sigue. Y esto para todos los términos de la sucesión. Por ejemplo, tenemos 30 es mayor que 25, pero 25 es más grande que 20 y 20 es más grande que 15 y 15 es más grande que 10 y así sucesivamente. Tenemos que cada término va a ser siempre más grande que el que le sigue, ¿verdad? El término anterior va a ser más grande siempre que el término que le va a seguir. Entonces decimos que es decreciente en esos casos. Si una sucesión es creciente o es decreciente, la llamamos una sucesión monótona. Siempre que sea creciente o decreciente, va a ser monótona porque podemos tener sucesiones que no sean ni crecientes ni decrecientes. Entonces, ahora tenemos que una sucesión va a tener una cota superior si va a existir un número, cualquier número, tal que cualquier término de la sucesión siempre va a ser más pequeño que ese número o que ese m, como lo estamos llamando acá, m mayúscula. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que estoy chuleando aquí, vemos que cada término de la sucesión, todos los términos de la sucesión, siempre van a ser más pequeños que un número m que estoy tomando o que estoy subrayando ahí. Si ellas siempre van a ser más pequeñas que un m. Entonces vamos a decir que ese m va a ser una cota superior de la sucesión. Y tenemos que tiene una cota inferior si va a existir un número que estamos llamando aquí m minúscula. En este caso va a ser un número que siempre va a ser más pequeño que cualquier término de la sucesión, como vemos en este ejemplo que también acabo de chulear. Entonces vemos que aquí que cada término de esta sucesión es más pequeño que, por ejemplo, 0,5. Así que en este caso 0,5 es una cota inferior, ¿verdad? Porque cualquier término de la sucesión es más pequeño que ese 0,5. O 0, por ejemplo, también sería una cota inferior. Entonces, si una sucesión es monótona, o sea, es creciente o es decreciente, y además es acotada, pues entonces decimos que esa sucesión es convergente. Entonces vamos a hacer este ejemplo que me dice que determine si la siguiente sucesión es creciente o decreciente y determine su convergencia. Así que entonces primero veamos si la sucesión Veamos si la sucesión es creciente o decreciente. En realidad tenemos dos formas de verificar si es creciente o es decreciente y vamos a hacerlo por ambas formas porque cualquiera de las dos puede ser bastante útil en ejemplos que vamos a seguir haciendo. Entonces, la primera forma es mirar los términos de la sucesión, ver quién es a 1, quién es a 2, a 3, a 4, tomar como una cantidad determinada y después, pues para ir mirando si será creciente o decreciente y después en general demostramos si efectivamente es creciente o decreciente. Entonces, empecemos con a sub 1, pues lo que vamos a hacer es sustituir a esta n por
el número de la sucesión, entonces como, o el enésimo término de la sucesión. Como vamos a empezar con el término 1, pues entonces n va a cambiar por 1. Por tanto, aquí sería 1 sobre 2 por 1 menos 1. Entonces esto es igual a 1 sobre 2 por 1 a 2 menos 1 es 1. O sea que esto es igual a 1. A sub 1 sería 1. Veamos qué pasa con a sub 2. A sub 2 es igual a 2 sobre 2 por n, que en este caso es 2, menos 1. Así que esto es igual a 2 sobre 2 por 2, 4. Y 4 menos 1, 3. Vean que como el numerador es más grande que el denominador, pues vemos aquí que a sub 2 va a ser un número más pequeño, o sea, 2 tercios es más pequeño que 1, ¿cierto? Pero 2 tercios perdón, pero 1 es igual a sub 1. O sea que aquí estamos, por ejemplo, por ahora podemos ver que a sub 2 es más pequeño que a sub 1. Veamos qué pasa con a sub 3. A sub 3 es igual a 3 sobre 2 por 3 menos 1. Esto sería 3 sobre 2 por 3, 6 menos 1, 5. Y veamos a qué es igual 3 quintos. 3 quintos es 0,6 y vean que 2 tercios es 0,6666666 y así sucesivamente. O sea que A sub 3 es menor, ¿verdad? Que esto 2 tercios. Pero 2 tercios es igual a sub 2. O sea, A sub 3 es más pequeño que A sub 2. Vamos a ver qué pasa con el enésimo término. Sabemos que A sub n es igual a n sobre 2n menos 1. Entonces, A sub n más 1, pues va a ser igual a n más 1 sobre 2 por n más 1 menos 1. Entonces, esto es igual a n más 1 sobre 2n, ¿verdad? 2 por n más 2 por 1, 2 menos 1, que entonces esto es igual a n más 1 sobre 2n y 2 menos 1 me da 1. Pero nosotros tenemos que 2n más 1 es más grande que n menos 1, que 2n menos 1, o sea, el denominador de este es más grande que el denominador de este, ¿cierto? 2n más 1, pues evidentemente debe ser más grande que 2n menos 1 si yo no sepa quién es n, ¿no? Y vean que esto pues va a crecer mucho más rápido, o sea, 2n más 1 crece mucho más rápido que n más 1. Por tanto, el que lleva la parada, por decirlo de alguna manera, es este término de acá, lo del denominador. Como sabemos que 2n más 1 es más grande que 2n menos 1, y estoy diciendo que el denominador va a ser el que va a dominar en este caso, pues entonces eso implica que pues n más 1 sobre 2n más 1 debe ser más pequeño que n sobre 2n menos 1, ¿verdad? Si los denominadores son más grandes, pues toda la fracción va a ser más pequeña. Pero n más 1 sobre 2n más 1, eso es a sub n más 1. Entonces, a sub n más 1 es más pequeño que a sub n. ¿Verdad? O sea, que estamos concluyendo que A sub n más 1 es más pequeño que A sub n. Así que la sucesión tiene que ser decreciente. La sucesión es decreciente, ¿verdad? Porque su término anterior es más grande que el que le sigue. Entonces, como les decía, eso es una forma de establecer si una sucesión es creciente o decreciente. Otra forma que también puede ser bastante útil en lo que vamos a hacer acá
es reescribir a esa sucesión como una función. Y eso nosotros lo podemos hacer siempre y cuando la sucesión se pueda ver como una función continua. Es decir, a sub n, que es igual a n sobre 2n menos 1, a sub n, que es igual a n sobre 2n menos 1, yo la puedo reescribir como una función. Y la puedo reescribir como la función f de x igual a x sobre 2x menos 1. Entonces, yo puedo ver si esa función, si f de x es creciente o decreciente. Y nosotros del curso de cálculo diferencial, pues vimos que podemos determinar eso mediante la derivada, ¿no? La derivada depende del signo de la derivada me puede decir si la función es creciente o es decreciente. Recuerden que si la derivada de la función es mayor que cero, pues concluimos que la función es creciente, y si la derivada es menor que cero, pues entonces es decreciente. Así que entonces, pues derivemos. F' de x sería igual a, como tengo un cociente, pues tengo que utilizar la regla del cociente. Entonces sería la derivada de la función la derivada del numerador, que la derivada de x es 1, por el denominador, que es 2x menos 1, menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador, que en este caso sería 2. Y todo esto dividido entre el denominador, 2x menos 1, al cuadrado, ¿verdad? Regla del cociente, que eso pues ustedes la deben saber. Así que entonces esto me queda 1 por 2x menos 1, pues me queda 2x menos 1, menos x por 2, pues es lo mismo que decir 2x. Y el denominador me quedó 2x menos 1 al cuadrado. Yo puedo cancelar las 2x y entonces me queda que, en este caso, f' de x es igual a menos 1 sobre 2x menos 1 al cuadrado. La pregunta es, ¿será que esto es mayor que 0 o será menor que 0? Menos 1 sobre 2x menos 1 al cuadrado. ¿Será mayor que 0 o será menor que 0? La idea es que ustedes también pues lo vayan pensando mientras ven el video. Y pues la respuesta es que esto es evidentemente menor que 0, ¿no? Pues va a ser menor que 0 porque como el denominador está elevado al cuadrado, pues esto siempre, el denominador siempre va a ser positivo. Déjenme ver si lo puedo... bueno, el denominador siempre va a ser positivo, mientras que el numerador siempre va a ser negativo porque tengo que es menos 1, pero nosotros sabemos que menos por más da menos, por tanto, esto va a ser menor que 0. ¿Sí? La derivada es menor que 0. Como la derivada es menor que 0, pues entonces eso implica a sub n es decreciente. ¿Sí? Entonces esto depende de cómo me da la derivada. Listo, ¿verdad? De cualquiera de las dos formas ya concluimos que la sucesión es una sucesión decreciente y me dice que determine su convergencia. Entonces veamos la convergencia. Nosotros la clase pasada también vimos convergencia, alcanzamos a hablar de convergencia de sucesiones y habíamos visto que se determina mediante el límite, ¿no? Tengo que calcular cuál es el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2n menos 1. Yo sé que a ustedes les gusta más calcular esos límites utilizando L'Hopital, así que hagámoslo por L'Hopital. Entonces me queda que el límite cuando n tiende a infinito de, usando L'Hopital tenemos que hacer la derivada de n es 1 y la derivada de 2n menos 1 es 2. Así que este límite es igual a 1/2. Como el límite existe, ¿verdad? Y además es diferente a infinito, entonces la sucesión converge. ¿Verdad? Porque el límite pues me dio un valor, me dio un número
un número real. Entonces la sucesión es convergente. Listo. Ok, entonces, bueno, con esto terminamos esa parte de sucesiones y entonces vamos a hablar de series. Entonces tenemos que una serie infinita va a ser en sí la suma de los términos de una sucesión infinita. Entonces, acá nosotros en este ejemplo teníamos una sucesión, ¿verdad? Que es la sucesión a sub n, y vean que nosotros calculamos a 1, a 2, a 3, podía seguir calculando a 4, a 5, etcétera. Si yo hago ahora la suma de a 1 más a 2 más a 3 más a 4 y así sucesivamente hasta a sub n y lo sigo hasta infinito, pues entonces lo que tengo es una serie infinita. ¿Sí? Entonces en sí una serie es simplemente la suma de los términos de una sucesión infinita, ¿no? Recuerda que las sucesiones pues también van desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces vamos a obtener una expresión de la forma a1 más a2 más a3 y así sucesivamente hasta a sub n. Y entonces a eso le llamamos una serie infinita o simplemente se le dice serie. Entonces, si yo tengo una serie, esto, ¿verdad? Que es, la escribimos de esta forma, como es una sumatoria, pues entonces usamos el símbolo de sumatoria, que es este, en realidad esta letra se llama la letra sigma mayúscula. Usamos la letra del sigma mayúscula para hablar de sumatoria. Entonces decimos que, o esto está representando, esto de acá, está representando la sumatoria, la suma de todos los n igual a 1 hasta infinito de los a sub n. Es decir, estamos tomando a sub 1 más, a sub 2 más, a sub 3 y así sucesivamente. Ese n se va a llamar la enésima suma. Entonces, si yo en vez de tomar los infinitos términos, decido tomar una cantidad específica, digamos que aquí n sea 50, entonces voy a sumar los primeros 50 términos de esa sucesión, pues entonces a eso nosotros le llamamos la suma, la enésima suma de la sucesión. ¿Listo? Es simplemente tomar una cantidad específica de términos de la sucesión y sumarlos. Entonces no vamos a sumar a infinitos términos, sino que vamos a sumar a una cantidad pues finita, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que si la sucesión Sn, o sea, la de los, eso se le llama la de las sumas parciales, si el de ciertas sumas converge, pues entonces concluimos que bueno, sí, entonces si esas sumas parciales convergen y el límite existe y me da un número real, pues entonces vamos a tener que toda la serie infinita también va a converger. Listo, simplemente, si las sumas parciales convergen y el límite cuando n tiende a infinito de ese n existe, entonces la serie converge. Y pues las escribimos que a sub 1 más a sub 2 más a sub n, así sencillamente es igual a s, o que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los a sub n es igual a s. Y el número s se llama la suma de la serie o las sumas parciales. Si la sucesión Sn es divergente, pues entonces ya eso implica que toda la serie va a ser divergente, la serie infinita va a ser divergente. Ok, entonces me dice muestre que esta serie es convergente y encuentre la suma. Ok, entonces vamos a ver a qué nos da igual la suma de esa serie. Entonces, pues vamos a calcular, mm, pues dando esto vamos a tomar una cantidad enésima de términos, pero vamos a ver poco a poco cómo se va comportando esa serie. Entonces vamos a tomar un S1. ¿Quién sería ese 1? Si aquí tengo que la serie es n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, pues ese n es simplemente el primer término. El primer término sería
1 sobre 1, que eso es 1, menos 1 sobre 1 más 1. Ahora voy a ponerlo acá. 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 más 1. Estoy cambiando a n por 1. Así que entonces esto es igual a 1 menos 1 medio. Ese sería mi S1. S2 sería igual a, pues, 1 sobre n, que en este caso sería 1 medio, perdón, mentiras. S2 no es igual a eso. S2 es igual a S1, o sea, lo que tengo en el primer término más el segundo término. Entonces, S2 va a ser igual a 1 menos 1 medio más, entonces ahora el segundo término que sería 1 medio menos 1 sobre, si n es 2, 2 más 1, 3, un tercio. Pero vean que aquí se me cancela este 1 medio con menos 1 medio. Así que entonces esto va a ser igual a 1 menos 1 tercio por ahora. Listo. Ahora, S3. ¿Quién será S3? Pues S3 es la suma del primer término más el segundo más el tercer término. O sea que S3 sería igual. El primer término es 1 menos 1 medio. El segundo término es 1 medio menos 1 tercio. Más el tercer término sería 1 sobre n, que sería 1 sobre 3, menos 1 sobre y 3 más 1, 4. Pero veamos que de nuevo me parece el mismo comportamiento. Menos 1 medio se me va con 1 medio. Menos 1 tercio con 1 tercio. Así que entonces aquí me queda que esto es igual a 1 menos 1 cuarto. Miremos qué pasa con ese 4. Entonces ese 4 va a ser igual a el del primer término, que es 1 menos 1 medio, más el segundo término, que es 1 medio menos 1 tercio, más el del tercer término, que es 1 tercio menos 1 cuarto, y vamos con el cuarto término, que sería, vamos a cambiar aquí a n por 4, así que sería 1 cuarto menos, y acá n también lo cambiamos por 4, que sería 1 sobre 4 más 1, 5. Y de nuevo, se me va todo. Un medio con un medio, un tercio con un tercio, menos un cuarto con un cuarto. Así que me va a quedar 1 menos un quinto. Con esto ya es suficiente para nosotros poder determinar que entonces Sn pues va a ser igual a, se me van a cancelar todos los términos también. Por tanto, Sn me quedaría pues 1 menos un medio más 1 medio menos 1 tercio más, y así sucesivamente, más el enésimo término, que sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, ¿verdad? Porque recuerden que estamos tomando sumas parciales, por tanto solamente vamos a llegar hasta el término n, no vamos a hacer pues hasta infinito. Y vean que pues obviamente aquí también todo se me va a cancelar, que por acá me va a quedar el 1 sobre n, que también se me va a cancelar eventualmente. Por tanto, Sn pues va a ser igual a 1 menos 1 sobre n más 1. Esta sería entonces, en este caso, mi formulita para las sumas parciales. Entonces, vean que según esta definición, pues entonces tengo que Sn sería ese 1 sobre n más 1. Entonces, miremos si ese límite existe. Entonces, si el límite existe, pues vamos a tener que la sucesión es convergente. Entonces, calculémoslo. Entonces, vamos a ver el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre n más 1. Bueno, esto repartiendo el límite es igual a el límite de todo esto. El límite cuando n tiende a infinito de 1
menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. Y esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 es 1 y pues este va a ser 0, ¿verdad? Porque si nosotros usamos L'Hopital, pues la derivada de 1 es 0 y la derivada de n más 1 es 1, 0 sobre 1, pues eso es 0. Así que esto sería 1 menos 0, que esto es igual a 1. Así que entonces efectivamente la serie converge. La serie converge porque las sumas parciales también convergen. Así que decimos que entonces la serie converge y la suma de la serie, que es esto, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, esa suma va a ser igual a la de las sumas parciales, o sea, va a ser igual a 1 menos 1 sobre n más 1. Listo, entonces con esto terminaríamos ese ejemplo, ese ejercicio. A este tipo de series, estas series en las que siempre el término anterior se me cancela con el que sigue y otro término se me cancela con el que sigue y el que, bueno, en fin, y así sucesivamente como sucede acá, ¿no? Como en el S4 que vemos que pues todos esos términos están cancelando y me queda solamente el primero y el último, le llamamos a este tipo de serie, le llamamos una serie telescópica. Esta serie se llama una serie telescópica. Ok, entonces vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y continuamos con serie geométrica.